Muy buenos días a toda nuestra comunidad jurídica aquí en la casa de LP Pasión por el Derecho. Mi nombre es Anthony y el día de hoy en una tertulia jurídica más tenemos la compañía del doctor Omar Candía Aguilar, en razón de que dentro de poco vamos a iniciar con un nuevo diplomado en Derecho, bueno, en Prisión Preventiva y Litigio Estratégico. Recuerden que pueden inscribirse hasta este 4 de agosto para llevarse libros gratis y la facultad de pagar en 2 cuotas. Asimismo les mencionamos que el doctor Omar Candía Aguilar es un abogado especialista en la materia procesal penal y materia penal, y en razón de ello, el día de hoy nos viene a presentar su libro Tutela de Derechos y Prueba Ilícita, un libro muy relevante, sobre todo cuando hablamos de la prueba cuando se encuentra contaminada, y también que es razón del titular del día de hoy, porque abordaremos los tópicos más relevantes sobre la prueba ilícita y cómo es esta valorada en un proceso penal en la actualidad, ¿no? Doctor, ¿cómo se encuentra? Anthony, ¿cómo estás? Agradecerte por la generosidad y por permitirme a través de LP poder presentar, poder comentar esta última publicación que hemos realizado y que el día de ayer además la hemos presentado en la ciudad de Lima. Ujú. Surgen muchas interrogantes cuando hablamos de prueba ilícita, medios de prueba, elementos de convicción. Para aterrizar un poquito, doctor, ¿cómo así nació esta intención para crear esta obra? Mira, nosotros siempre hemos generado algunas reflexiones sobre las garantías que en una democracia constitucional, que dentro del derecho penal democrático deben existir para el Ujú. ciudadano. Uno de los, el enfoque teleológico del proceso penal es llegar a la verdad. Históricamente, los procesalistas siempre han discutido y han diferenciado la verdad material de la verdad procesal. O Ujú. sea, nunca vamos a llegar a la verdad material, pero sí nos vamos a acercar a través de la verdad procesal, es decir, lo que está en el expediente, lo que existe en el litigio, ¿no? Ujú. De hecho, que hay otros conceptos donde se habla de la prueba cognitiva, la prueba racionalmente establecida, que trata de trascender estos dos conceptos de prueba material, prueba procesal, eh, y la importancia que tiene además determinar, de llegar a la verdad para establecer si existe o no responsabilidad penal. Pero llegar a establecer la verdad no puede darse a cualquier precio. En Claro. un Estado constitucional, bajo los parámetros de un derecho penal democrático, de un derecho penal garantista, esa verdad se tiene que descubrir con pruebas que sean lícitas, Ujú. con pruebas que hayan sido incorporados, actuados en juicio de la manera conforme establece la Constitución y la ley procesal penal. Claro que sí, doctor. Muy, muy interesante apreciación, diferenciar lo que es la verdad procesal de la verdad material, sobre todo cuando nos encontramos en escenarios donde en muchos casos terminan llegando a la Corte Suprema por incorrectas interpretaciones, ¿no? Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio, doctor, pero primero quiero recordar una frase antigua de latín que dice Fit justitia et peret mundus, que prevalezca la justicia aunque arde el mundo. Actualmente, nosotros sabemos que no podemos arribar a una verdad material, no podemos viajar en el tiempo, no podemos ver cómo se cometió el delito o el acto ilícito, pero si a través de la vulneración de ciertos derechos, y más precisamente, si a través de la obtención de una prueba ilícita se puede acercar a esta verdad material, ¿no estaríamos yéndonos ciertamente contra el espíritu de justicia de un proceso? Mira, no se puede llegar a la verdad a cualquier precio, Ujú. ¿no? Porque eso sería retrotraernos en el tiempo. No siempre, Anthony, la prueba ilícita era excluida del proceso. En los estados autoritarios, muchas veces a las personas investigadas, sobre todo en delitos de Estado, los sometían a tortura, Ujú. ¿no? Para que hablen, para que digan la verdad. Pero eso pues está proscrito, porque eso es atentar contra la dignidad del ser humano. Claro que sí. Se me ocurre, la edad feudal, ¿no? O si se me ocurre, si hablamos de la Edad Media, igual, ¿no? Se sometía a ciertas prácticas a las personas para que puedan decir la verdad, Ujú. ¿no? Y esa verdad muchas veces estaba contaminada, porque las personas con la finalidad de no seguir siendo torturadas declaraban cualquier cosa o Exacto. declaraban lo que su verdugo quería. Ujú. Entonces, esas prácticas, con el desarrollo de la civilización, se fueron proscribiendo. Ujú. Y el ciudadano que es investigado, que es acusado, está investido de un conjunto de garantías, Ujú. de un conjunto de derechos. Por tanto, lo que se prioriza es la dignidad del investigado.
Lo que se prioriza son los derechos fundamentales del investigado. Lo que se prioriza es que no puedan existir ningún mecanismo que vaya a contaminar la prueba que se va a actuar en juicio. Claro que sí. Muy interesante apreciación, doctor, sobre todo porque, sobre pretexto de hallar la justicia, nosotros no podemos viajar en el tiempo y regresar a aquel sistema inquisitivo del cual ya no debemos ver, ¿no? Conforme. Actualmente nuestro Código Procesal Penal vigente, que es muy distinto al antiguo Código de Procedimientos Penales que se tuvo, presenta las garantías y los debidos derechos para tutelar a una persona cuando se encuentra investigada. ¿Cuál es la forma, doctor? Pero primero, para aterrizar, ¿qué es una prueba ilícita y qué es una prueba irregular? Mira, hay una confusión en la Ujú, doctrina y más en la práctica judicial, ujú, ¿no? Y además, te repito, hay posiciones dogmáticas respecto a la prueba ilícita. Si uno va a recurrir a posiciones más amplias, te dicen que la prueba ilícita es aquella prueba que vulnera cualquier norma jurídica, ujú, ¿no? Hay posiciones más restrictivas que te dicen la prueba ilícita es aquella obtenida o incorporada con transgresión de los elementos, transgresión de los derechos fundamentales. ujú. ¿Ya? Entonces ahí hay una diferenciación, ¿no? Entre quienes tienen una posición ampliada, prueba ilícita, cualquier norma que transgreda una norma jurídica, de aquella posición más restrictiva, que es la que suscribe nuestro Código Procesal Penal, que es la transgresión de los elementos esenciales de los derechos fundamentales, que Claro. está en el artículo 8, numeral 2 del título preliminar, Ujú, ¿no? Que se desarrolla en el artículo 159 del Código Procesal Penal. Entonces, ujú. hay una posición que sigue nuestro código, pero en la doctrina hay posiciones ampliadas. Claro que sí. Ahora, la prueba irregular es una prueba que vulnera alguna norma procedimental, procesal, pero que puede ser subsanada. Ujú, Es decir, puede, en este caso, el Ministerio Público o el juez de garantía ordenar de que esa prueba pueda actuarse nuevamente, pueda claro. corregirse la vulneración que ha existido a una norma básicamente procesal. Ujú, Entonces, la diferencia es sustancial. Mientras una vulnera derechos fundamentales y es excluida, debe ser excluida del proceso, no genera ningún tipo de validez, la otra puede nuevamente subsanarse, puede nuevamente incorporarse cumpliendo con todos los presupuestos y esa subsanación haría que pueda en su momento ser actuada en juicio. claro que sí, doctor. Muy, muy interesante tema, diferenciar lo que es la prueba ilícita de la prueba irregular, pero también surgen otras interrogantes, ¿no? Pero antes de eso, no deberían existir en sí mismos las pruebas ilícitas ni irregulares, porque se supone que todo proceso debería irse en razón de la debida tutela, el debido procedimiento. Si es que yo evidencio en etapas preliminares de un proceso penal que tengo una prueba ilícita que está intentando incorporarse, ¿cómo puedo actuar? ¿Qué mecanismos debo presentar yo para que esta prueba no supere las Mira, etapas? esta es una discusión que ha existido y que el acuerdo plenario 4/2010 Ujú, lo desarrolla. Y si hay un acuerdo plenario que desarrolla, es que antes de ese acuerdo plenario ha habido controversia, ujú, ha habido duda, ha habido discusión, ¿no? El acuerdo plenario 4/2010 establece que durante la etapa de la investigación preparatoria, el mecanismo idóneo para excluir una prueba ilícita, una prueba prohibida, es la tutela de derechos. ujú, ¿Ya? La tutela de derechos es una institución bastante interesante, porque le permite a la defensa técnica del investigado poder generar los mecanismos para la protección de sus derechos constitucionales, para la protección de sus derechos procesales, que ujú. están en la norma, ¿no? Entonces uno puede recurrir primero al fiscal, si el fiscal le niega, recurrir al juez de garantía para que se subsane esa vulneración, esa lesión a un derecho fundamental o una norma procesal. En el caso de la prueba ilícita, a través de este acuerdo plenario, la Corte Suprema establece, oye, las pruebas ilícitas deben ser excluidas del proceso y el mecanismo idóneo para hacerlo es justamente esta institución procesal regulado en el Código Procesal en el artículo 71. Claro que sí, doctor. Acá hay toda una discusión, ¿ah? Ujú, Porque como este era un código al 2010 relativamente nuevo, ujú. ¿no? Recordemos que el código es del año 2004 y su incorporación ha sido Progresiva. progresiva, gradual.
la operación del código y la interpretación de la norma positiva, de la norma procesal, generó siempre discusiones. ¿Por qué, doctor? Porque es natural. La exégesis, la hermenéutica va a depender de la concepción filosófica que tenga el operador, el intérprete, ¿no? Y al inicio se establecía que la tutela de derechos solamente estaba restringido para cautelar derechos instrumentales expresamente regulados en el artículo 71, numeral 4. Con el transcurrir del tiempo, la Corte Suprema comenzó a generar una interpretación muy más ampliada, ¿no? Una de ellas es la que se da a través del Acuerdo Plenario 4/2010, pero en el transcurrir de los últimos 10 años, la Corte Suprema comenzó a darle a la tutela de derechos o convertir a la tutela de derechos como un proceso constitucional sumario dentro del proceso penal. Claro. Que permita cautelar, tutelar, proteger al investigado frente a cualquier vulneración de derechos, ¿no? Con la finalidad de reparar esa lesión al derecho que había identificado la defensa técnica del acusado. Entonces le da un valor importante a la tutela de derechos y es un valor importante que la defensa técnica, que el investigado tiene para cautelar sus derechos. Y muchas veces no se visualiza a esta institución ni se le da la importancia que tiene. Claro que ¿no? sí. Para, reitero, proteger los derechos del acusado. Entonces, la tutela de derechos pasó de tener una interpretación restrictiva, es decir, solamente a los derechos enumerados en el artículo 71, numeral 4, ¿no? A tener una interpretación ampliada. Vía pretoriana, vía jurisprudencial, se dice, oye, la tutela de derechos sirve para cautelar cualquier derecho, derecho fundamental, derecho constitucional, derecho que se establecía en la norma procesal o en la norma penal, ¿no? Que le corresponde al investigado. Sí. Y es ahí como, a través de una interpretación jurisprudencial, se dice, la tutela de derechos se convierte en el mecanismo idóneo para excluir la prueba ilícita. Claro que sí. Mire, y acá hay toda una discusión, ¿ah? Porque recordemos que bajo la lógica de nuestro código, prueba es una vez actuada en juicio. En juicio. Y antes son elementos de convicción. ¿No? Entonces, oye, pero ¿es prueba o no es prueba? Sin embargo, desde una perspectiva lata, genérica, cuando hablamos de elementos de convicción estamos hablando de prueba. Efectivamente, doctor. Porque la convicción se debe generar en el juez y eso se desarrolla con el contradictorio en etapa de juicio oral. Vayan, mire, primero que nada, habría quien dice que muchas veces los jueces varían su forma de razonar al momento de emitir sentencia dependiendo de la corte en la cual se encuentre, ¿no? No es lo mismo litigar en Lima que litigar en Arequipa, que litigar en Ayacucho. Son diferentes criterios de los propios jueces. Supongamos que en un caso donde se ha presentado un hecho de prueba ilícita, se ha planteado una tutela de derechos, no se ha favorecido a la persona investigada, se ha apelado y tampoco se ha favorecido, y esta prueba continúa en el proceso. ¿Qué mecanismos tendría yo, posterior a haber perdido mi tutela de derechos, para poder atacar este elemento de convicción que, en otras palabras, es una prueba ilícita? Mira, puede ocurrir, ¿ya? Cuando el juzgador o el colegiado no tenga claridad sobre la transgresión de los derechos fundamentales de esa prueba, ¿no? O sea, haya duda si es una prueba ilícita o no, ¿ya? Y puede ir en incidente hasta la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema puede revisar este incidente y agotada la vía jurisdiccional ordinaria, incluso podrías hacer un proceso constitucional, ¿no? Es decir, podrías ir al juzgado constitucional, de ahí y hacer una apelación, ¿no? Y recurrir al Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio constitucional. Claro. ¿No? Y el tribunal evaluar si esta prueba es lícita o no es lícita. Conforme, pero adicionalmente a ello, Anthony, recordemos que en la estructura del proceso penal tenemos tres grandes etapas, ¿no? La investigación preparatoria. Durante la investigación preparatoria, el mecanismo idóneo para excluir esta prueba es la tutela de derechos. Claro que sí. En la etapa intermedia hay la admisión de pruebas. Y si la defensa técnica considera que una prueba es ilícita, puede la admisión, ¿no?, oponerse a la prueba del Ministerio Público. Y decir, señor juez, ¿no?, la prueba tiene ciertas características. Tiene elementos intrínsecos, ¿no?, pertinencia, utilidad, conducencia, y tiene elementos extrínsecos, ¿no?, la caducidad y la licitud. Y esta prueba es ilícita
porque transgrede derechos fundamentales, por tanto me opongo a su admisión. Y será el juez de investigación preparatoria quien tome la decisión si es que admite o no admite esta prueba. Pongamos en el escenario que el juez no te da la razón. Ya. Pasas a la etapa del juicio oral. Ya. Y en la etapa del juicio oral, el juez hay una etapa de valoración probatoria o de actuación probatoria. ¿Ya? Si es de actuación probatoria, no sé, puede ser un documental o una prueba testimonial, también en esa etapa te puedes oponer o puedes trasladarle tu inquietud al juzgador. Y el juez tendrá que decir, conforme al artículo 393 y al artículo 159 y al artículo 8 del título preliminar, ¿no? Al momento de la valoración puede excluir esa prueba. ¿Ya? Hay veces se le pasa a las defensas técnicas. Claro. Hechos que, bueno, que no son muy gravosos. Te pongo un ejemplo, que hace tiempo yo asumí la defensa y lo he visto reiteradas veces, Ya. en delitos contra la administración pública. Yo defiendo básicamente delitos contra la administración pública o derecho penal económico también. Y lo que he encontrado, una mala práctica de las comisiones de control de la Contraloría, Ya. cuando hacen un informe de auditoría, es que llaman a declarar a las personas beneficiadas con determinado servicio, determinada obra. ¿Ya? Los llaman a declarar y le ponen el nombre de carta o le ponen el nombre de acta. Pero en realidad no es ni una carta ni un acta. Lo que tienes ahí, el contenido, es una declaración. De la declaración del presidente del mercado, la declaración del presidente del equipo de fútbol, ¿no? Y le hacen preguntas y ellos responden. Pero esa declaración, esa prueba que en realidad es prueba testimonial, no lo presentan como prueba testimonial, lo presentan como acta o como carta. Claro. Y cuando tú llevas a la actuación probatoria ves que es un pliego de preguntas y respuestas. Entonces una defensa técnica tendría que decirle, señor juez, oiga, es que se excluya, me voy a oponer a la actuación de esta prueba documental, ¿no? Porque en principio no hay contradicción, ¿no? Segundo, no es una acta, no es una carta, es una declaración testimonial. Tercero, no ha participado la defensa técnica en la declaración de esta persona. Entonces, el juez tendrá que tomar la decisión de decir, oye, cuando me toque valorar esta prueba, que en efecto, si no hay un mínimo de contradicción, si no hay inmediación, si no hay la presencia del abogado defensor en la declaración de este señor, ¿cómo le vamos a dar validez a este documento, no? Claro. Lo que debió hacer el Ministerio Público es presentarlo como prueba testimonial para que vaya este señor, el presidente del mercado, el presidente del equipo de fútbol, a declarar en juicio. ¿No? Someterlo al contradictorio para que tenga validez su declaración. Muy interesante, ¿no? doctor. Entonces, en las tres etapas tienes filtros para cuestionar una prueba cuando ésta transgrede derechos fundamentales. Muy, muy interesante, doctor, y muy relevante también saber que no se acaba en una tutela de derechos, una apelación, puedes recurrir a la Corte Suprema y posteriormente a mecanismos constitucionales cuando evidencias una prueba ilícita propiamente. Nos comentaba los elementos intrínsecos, la tan aclamada utilidad, pertinencia, conducencia, y los extrínsecos, que si no me equivoco eran caducidad y también ilicitud. Doctor, habría quien le diría que la caducidad de muchas pruebas debería advertirse desde un primer momento, ¿no? Porque... Bueno, a ver, el proceso penal tiene una lógica. ¿No? Entonces, cuando termina la investigación preparatoria y entramos a la etapa intermedia, artículo 349, 350 del Código Procesal Penal, se corre traslado a la parte ya acusada, porque hay un requerimiento de acusación, y se le da un plazo de 10 días para que puedan presentar sus pruebas. Claro. Si en ese plazo no presentas, ya la oportunidad caduca. Puedes presentar prueba nueva, puedes presentar prueba necesaria o solicitarla, pero son excepciones. La regla está en el código. Claro. Y el código te establece un plazo. Y créeme, cuando tú vas a una segunda instancia o en el juicio quieres presentar prueba nueva, muchas veces, por no decir la mayoría, te la van a declarar improcedentes porque su plazo ya precluyó. Exacto. ¿No? Hay un orden, hay una lógica.
Muy ¿no? cierto, doctor, y muy acertado también. ¿Sabe por qué? Porque mire, muchas veces cuando una persona se encuentra sometida a un proceso penal, no conoce la persona sometida al proceso el principio de preclusión. No conoce. Entonces, en razón de que se le indica, usted puede tener un defensor público, no se le va a cobrar nada, entre comillas, porque sabemos que no es del todo cierto, esta persona lleva la primera etapa, investigación preparatoria, diligencias preliminares, formalizada, lleva etapa intermedia, controles de acusación y llega a juicio. Y cuando se emite el auto de citación a juicio, recién ahí decide contratar lo que son los servicios particulares de un abogado. Ya se le venció, por principio de preclusión, el momento para presentar sus medios de prueba, ¿no? Y tal vez nos podríamos encontrar con una prueba ilícita, como bien se decía. Y es ahí donde radica la importancia de lo que nos mencionaba, de que no solamente puedes actuar contra la prueba ilícita, primera etapa, segunda etapa, sino también en la tercera etapa, y como muchos llamarían algunos, la etapa estelar de los procesos penales. Ahora, sabemos también que para arribar a una tercera etapa, que es la etapa de juzgamiento, deben superarse ciertos niveles de sospecha, ciertos niveles de duda, ¿no? Coméntenos un poco de ese tema, doctor, para poder aterrizarlo. Bueno, esta también es una discusión, ¿no? Ujú, Una discusión que la Corte Suprema, a través de la sentencia plenaria casatoria 01/2017, establece los niveles de sospecha, vía jurisprudencial también, ¿no? Dice, para una investigación, para el inicio de un proceso o una investigación se requiere de sospecha simple, ujú, ¿no? Para formalizar, sospecha reveladora, para acusar, sospecha suficiente, ¿no? Y para una sentencia, certeza más allá de toda duda razonable. claro. Pero en base a qué das esa transición de una sospecha simple a una certeza más allá de toda duda razonable, que es lo que se requiere para una condena, Ujú. en base a la prueba, ¿no? Y acá hay un enfoque, Anthony, epistemológico, ¿Por qué, doctor? porque el Ministerio Público tiene una hipótesis criminal, Ujú, ¿ya? Esa hipótesis criminal tiene que ser corroborada a través de qué? De la actuación probatoria. ujú, Entonces, el Ministerio Público, desde la investigación preliminar, va construyendo su teoría del caso, su hipótesis criminal, ¿no? Y esa hipótesis se entiende que es de una tesis acusatoria, ¿no? Tiene que ser acreditado ¿con qué? Con la prueba. ujú, Si a través de la actuación probatoria se logra acreditar la hipótesis criminal, va a haber una sentencia condenatoria, claro. ¿no? Y si no se logra, obviamente va a haber una Absolutoria. sentencia absolutoria. Ujú, Las defensas técnicas, de la misma forma, tienen que tener su teoría del caso, ujú, su hipótesis alterna, ¿no? Y para ello está también la prueba o los actos de investigación que solicite el investigado, ujú, ¿no? En un delito de lavado de activos, el investigado dirá, oiga, que la SUNAT informe todos los ingresos que he tenido. claro. Presentará su pericia de parte, presentará su pericia de tasación, Es ¿no? muy Entonces, diferente. tú Ujú, tienes tu teoría del caso con una hipótesis también alterna. ujú, Tu tesis, ¿no? Tu hipótesis, tu teoría alterna, tu hipótesis de inocencia. claro Y que sí. tienes que acreditar la inocencia. Ujú, También puede haber una hipótesis de culpabilidad, para atenuar la ¿no? sanción. Ya no es colusión agravada, es colusión simple. Ujú, Y acredito que no hay perjuicio al Estado. Y es importante, ¿no? Porque tu hipótesis de culpabilidad, si ya no es, no se la vas a decir al juez tampoco, ni al fiscal. Está acá. Está en tus alegatos de apertura, está en la prueba que tienes y vas introduciendo eso progresivamente ujú, para generar convicción al juzgador. No hay perjuicio al Estado. claro. Si no hay perjuicio al Estado, señor, ¿qué corresponde? Colusión simple. Ujú, Pasas de una sanción penal de 6 a 15 años a una sanción penal de 3 a 6 años, claro. Una ¿no? posible Convertida, suspendida. Claro. Una convertida. ¿no? Entonces, la diferencia es considerable. Ujú, O, por ejemplo, en un delito de abuso de autoridad, que, ya. ¿no? Vas construyendo si hay error de tipo, error de prohibición, y lo Ujú, vas introduciendo progresivamente para que el juzgador tenga ciertas convicciones. ujú, Entonces, la prueba, Anthony, es esencial en un proceso. claro que sí. Está la relación entre prueba y verdad. Ujú, Y en el libro agregamos algo más, derechos ujú. fundamentales, Derechos fundamentales. ¿no? Prueba, verdad, derechos fundamentales. Porque no se puede llegar a la verdad a cualquier precio. No se puede llegar a la verdad. En una democracia constitucional,
en un sistema penal democrático se tiene que cautelar y proteger los derechos fundamentales, la dignidad del acusado. Claro que sí. Muy importante la debida tutela de los derechos. Uno, a pesar de ser investigado, procesado, sigue teniendo derechos. Hay quien diría, incluso en una transmisión previa, que el simple hecho de una persona haber sido investigada, el simple hecho de que una persona sea investigada, ya le otorga los derechos, que se le lleva un debido proceso, ¿no? Ahora, hemos hablado un poquito sobre la tutela de derechos, hemos hablado un poquito sobre la prueba ilícita, hemos explicado un poco sobre los grados de sospecha que pueden llevarse para superar cada una de las etapas del proceso penal. El tema de nuestro diplomado, doctor, es prisión preventiva y litigio estratégico. Hay muchos que critican la prisión preventiva por la naturaleza excesiva que se le da, ¿no? Muchas veces un caso en flagrancia, prisión preventiva. Un caso que no amerita prisión preventiva es solicitado a pesar de que en algunos escenarios no es así, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a la prisión preventiva y la tutela de los derechos fundamentales de la persona? Mira, la prisión preventiva es una medida cautelar. Ujú. Hay que entenderla, de acuerdo a la teoría general del proceso, como una medida cautelar. Pero una de las medidas cautelares más dolorosas que existen, porque es una anticipación de la sentencia, Ujú. ¿no? Y por tanto, debe ser extremadamente excepcional. Extremadamente excepcional. En algún momento en nuestro país no sucedía eso. Hace 5 años, 10 años, todo era prisión preventiva, ¿no? Y esto ha ido bajando, la intensidad ha ido bajando y en buena hora. La prisión preventiva es totalmente excepcional. Y veo que el libro justamente de un gran jurista y juez, además, la prisión preventiva es una pena sin juicio, ¿no? Y es verdad, es una pena sin juicio. Entonces los operadores tienen que ser muy rigurosos. Mira, en la prisión preventiva, al ser una medida cautelar, se establecen requisitos. Y uno de los requisitos son los fundados y graves elementos de convicción. Y es acá donde tiene el operador de la justicia, los operadores de la justicia, el titular de la jurisdicción, el juez, de ser muy cauteloso, Ujú. ¿no? De ser muy cauteloso. ¿Hay en efecto o no graves y fundados elementos de convicción? Porque el otro requisito sobre la prognosis de la pena, ese es un tema básicamente Claro. matemático, ¿no? Ujú. Muy ¿No? importante. Y el peligro procesal es un tema que también debe generar en el titular de la jurisdicción los mecanismos para establecer si hay o no ese Ujú. peligro procesal. Claro que sí. Entonces es un tema bastante delicado. La prisión preventiva tiene que ser tomada con mucha cautela. Todavía no hay actuación probatoria, Ujú. solo hay elementos de convicción. Y una discusión que podríamos generar, Anthony, ¿qué pasa si en una prisión preventiva aparecen pruebas ilícitas? ¿Qué pasa, doctor? A ver, y pongo el ejemplo porque esto sucede en la práctica. Sí, Un informe policial las horas. inventado por malos efectivos policiales. Ya. Se me ocurre, Ujú. ¿no? O una declaración de un ciudadano que ha sido detenido, que ha sido obligado a autoinculparse, Ujú. ¿no? O una violación del secreto de las comunicaciones, Ujú. ¿no? ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Qué se hace, doctor? Un juez democrático yo creo que tendría que determinar primero si esas pruebas son válidas o no. Ujú. La defensa tendría que hacer eh, un cuestionamiento y decir, estas pruebas que presenta el Ministerio Público no pueden servir para sustentar una prisión preventiva, porque son pruebas ilícitas, señor juez. Y ojo, el artículo 41 de la Constitución, Anthony, Ujú. establece que todas las entidades del Estado están obligados a cautelar los derechos fundamentales de la persona. Claro. Eso establece nuestro código, perdón, nuestra constitución política. Y si eso es así, todos los jueces del Perú son jueces que protegen derechos fundamentales. Ujú. Por tanto, si la defensa indica este informe es inventado, esta interceptación de las comunicaciones es sin autorización judicial, este señor ha sido sometido a torturas para que declare, el Ujú. juez tendría que valorar
y no hacerlas, no sustentar en base a esa prueba contaminada una prisión preventiva. Claro que sí, doctor. Lamentablemente en la práctica muchas veces lo que se hace es que el juez penal dice, oye, presente su tutela de derechos, Ujú. ¿no? Y dicta la prisión preventiva y espera que a través de una tutela de derechos estas pruebas sean evaluadas por el juzgador para ver si son excluidas o no del proceso. Claro, pero eso no es lo idóneo, como bien No hemos es estado de- mencionando. O sea, la norma constitucional es clara. Ujú. Artículo 41 y una interpretación del artículo 41 de la Constitución nos lleva fácilmente a colegir de que todos los jueces de la República son jueces que cautelan derechos fundamentales. Claro, muy, muy interesante, doctor. Ahora vayamos al escenario posterior. Vamos a regresar un poquito a nuestras palabras y vamos a volver a la etapa de juicio oral. Estamos en juicio oral y sí, ya se han presentado los medios de prueba previamente y resulta que por parte de la persona investigada había una grabación, había un medio de prueba que pudo y debió haber sido presentado en una etapa previa. No obstante, no se hizo. Y este medio de prueba, este elemento de convicción, es fundamental para que se declare, una posible sentencia absolutoria. Pero ya precluyó su momento, ya precluyó su etapa. Si estamos hablando de una suerte de fit justicia per et mundo, que prevalezca la justicia antes que todo, aunque arde el mundo, ¿qué podría hacer en este caso? Simplemente lamentarse porque su etapa ya precluyó. Puede presentarlo como una prueba necesaria, Ujú. ¿ya? Pero como hablas de una grabación, no sé si es de video, de audio, ¿ya? Hay mucho cuidado, ¿no? Para Ujú. incorporarlo a juicio. La norma procesal establece, si te enteraste de esta prueba después de la admisión de pruebas, podrías fundamentar una prueba nueva en lo que establece la norma procesal, ¿no? Esa posibilidad te la da, pero va a depender del juez si es que le incorpora como prueba nueva. Claro. Puede ser que no, ¿no? O como prueba necesaria, o prueba de oficio, ¿no? Que nazca del debate probatorio, Ujú. ¿no? La puedes presentar, habría que ver si esta es una prueba grabada por un celular, el código hash, ¿no? Lo que le llaman la huella digital, para ver que esta prueba sea fidedigna. Pero es bastante complicado en esa etapa, Claro que sí. ¿no? Entonces va a depender mucho el juzgador si lo admite o no como prueba nueva y lo incorpora al proceso. Hay Muy jueces bien. que sí, si es que se dan los fundamentos racionales, pero si es por una negligencia de la defensa, es decir, oye, yo sabía de esta grabación desde hace Quiero mucho tiempo, sorprender. ¿ya? Y nunca lo incorporé, pues. Entonces el juez va a decir, oye, Claro. tuviste tu oportunidad y no lo hiciste. No, no me vengas ahora a incorporar pruebas cuando ya venció el plazo. Ujú. En una apelación es más difícil, ¿ah? ¿Por qué, doctor? Porque son muy breves las apelaciones. Va a depender de cada distrito judicial, de cada sala, del criterio que tenga el colegiado, pero en algunas oportunidades hay magistrados que hacen una apelación en una sola audiencia, Ujú. ¿no? Con limitaciones de tiempo. Y cualquier prueba nueva, prueba necesaria, la declaran liminarmente improcedente. Ujú. Entonces, Claro que eso sí. también puede ocurrir, ¿no? Claro que sí, doctor. Bueno, en razón de ello, estimados colegas, les recordamos que esta presente entrevista se da en razón de nuestro nuevo diplomado en prisión preventiva y litigio estratégico. El título de la entrevista del día de hoy, referido a la prueba ilícita, se da también en razón de la presentación del nuevo libro del doctor Omar Candía Aguilar, Tutela de Derechos y Prueba Ilícita, un libro muy enriquecedor para la formación jurídica de todo abogado, estudiante de Derecho. Y en razón de ello, doctor, ya también acercándonos a la etapa y parte final de nuestra entrevista, lamentablemente el tiempo siempre va a ser nuestro verdugo. Para aquellos estudiantes de derecho, para aquellos abogados litigantes que recién están iniciando a ver los casos propiamente en la realidad procesal que tenemos, ¿qué consejos les daría usted como un abogado que ya tiene años de experiencia para que puedan ingresar a esta vida del abogado litigante penalista? Mira, yo creo que los primeros años de abogado uno tiene que aprender de todo, Ujú. ¿no? Si tú te saltas y dices, yo quiero ser abogado penalista y de frente te vas al derecho penal, no es lo razonable, no es, yo creo, lo idóneo, ¿no? Claro. El abogado tiene que saber de todo, tiene que saber derecho civil, tiene que saber derecho corporativo, que es muy amplio, como te hablaba, ¿no? Tiene que conocer derecho laboral, o sea, conocer de todo un poco.
y después orientarse por lo que le gusta, ¿no? Si él toma la decisión de dedicarse al litigio penal, que es un litigio que requiere dosis de alta intensidad de adrenalina, ¿no? Porque siempre estás discutiendo uno de los derechos fundamentales más preciados del ser humano, que es la libertad. Ujú. Entonces, si vas a optar por esa especialidad, conoce un poco de todo, para que también, cuando te toque defender un caso, tengas todos los conocimientos genéricos para hacerlo de manera eficiente, Ujú. ¿no? Para el derecho penal se requiere también conocer el derecho civil, Ujú. se requiere conocer el derecho laboral, Ujú. dependiendo también las materias, porque el derecho penal es muy amplio. Cuando hablamos, por ejemplo, de delitos contra la administración pública, se requiere mucho de la norma extrapenal. Ujú. Hay mucha gente inocente en las cárceles porque sus abogados no conocieron la norma extrapenal, no conocieron la ley de contrataciones con el Estado, no conocieron las diferentes modalidades de contratación pública, no conocieron los sistemas administrativos. Y si la defensa técnica no le da esos fundamentos al juez, el juez no va a poder decidir, porque el juez Claro. conoce, ¿no? Iuri novi curia, el juez conoce el derecho, ¿no? Pero necesita también que tú le puedas alimentar de algunos elementos fundamentales para poder resolver un litigio. Claro que sí. Entonces, mi consejo sería, oye, aprendamos de todo, Ujú. ¿no? Y luego de ello, opta por una especialidad. Si es derecho penal, opta por especializarte, pero primero conóceme de todo. Es muy importante, doctor. Muy importante sobre todo porque cuando hablamos de causas de justificación en los procesos penales, nos vamos a encontrar que no todo está en el artículo 20 del Código Sustantivo, sino también muchas veces lo podemos encontrar en nuestro propio Código Civil. Ejemplos ya se han dado en cátedras previas aquí en la Casa de LP Pasión por el Derecho y es muy acertada la reflexión que nos menciona, doctor. Como comentábamos, en ese sentido, estimados y estimadas colegas, hemos dado por culminada la entrevista del día de hoy. Les recordamos que estamos a vísperas de iniciar un nuevo diplomado en prisión preventiva y litigio estratégico y el día de hoy nos ha acompañado el doctor Omar Candía Aguilar, abogado especialista en la materia penal y que ha presentado hace poco su libro Tutela de Derechos y Prueba Ilícita. En ese sentido, doctor, algunas palabras finales para ir cerrando esta entrevista. Agradecerte, Anthony, agradecer a Roger Vilca, agradecer a toda la familia de LP que han tenido la gentileza de permitirme difundir el libro que estamos presentando. En este mismo escenario presentamos un libro sobre el lavado de activos, crimen organizado y extinción de dominio. Luego el libro de colusión y prueba por indicios. Y el día de hoy estamos presentando este libro, Tutela de Derechos y Exclusión de la Prueba Contaminada, que pretende ser un instrumento para los colegas abogados al momento de atender litigios penales y que vean en la tutela de derechos un instrumento idóneo para cuestionar, para excluir la prueba ilícita. Claro que sí, doctor. En este sentido, estimados colegas, les recordamos, el título del libro es Tutela de Derechos y Prueba Ilícita. Sin algún otro punto que decir, les agradecemos por haber estado presentes en la transmisión del día de hoy y nos despedimos. Muy buenos días con todos.